Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es una gran alegría volvernos a reencontrar, aunque sea por este medio en línea, porque así todavía tenemos que seguir realizando los cultos en nuestra iglesia. Bueno, no solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias a nivel nacional, por lo menos en nuestro querido Perú. En esta ocasión hemos cambiado de lugar en la grabación. Como ustedes pueden ver, aquí en mi parte posterior tenemos el auditorio de Palmas Reales. Lo hemos hecho así para que usted pueda recordar, tener presente cómo es nuestro templo, porque algunos hermanos después de 3 meses de estar sin venir al templo estarán extrañando la casa del Señor. Así que esta es una buena oportunidad de que usted pueda ver el templo desde la perspectiva en que nosotros los que ministramos los vemos a ustedes. Porque usualmente cuando nosotros estamos predicando los días domingos, miércoles o en otro momento, siempre estamos mirándolos a ustedes de esta manera. Honestamente, estar en este auditorio donde estamos solamente algunos de los que trabajamos aquí en esta ocasión y tener el auditorio vacío es una tristeza. Y así hemos estado durante estos meses nosotros viendo el auditorio vacío. Y todavía parece que vamos a estar así por posiblemente 1 mes y medio más, 2 meses más, hasta que podamos tener ya nuestras reuniones usuales. Pero hay que seguir adelante, hermanos míos. Hay que seguir adelante. Usted recuerde ese viejo corito que dice que la iglesia sigue caminando. La iglesia no se detiene, la iglesia del Señor sigue andando en cualquier situación, en los peores momentos que nos toque vivir como personas o como nación, la iglesia del Señor sigue caminando. Como ya habíamos anunciado, el tema de esta mañana es el plan de Dios para la familia. La pregunta es, ¿hay un plan de Dios para la familia? Sí lo hay. ¿Dónde está escrito ese plan? En el libro de Dios, la Biblia. La Biblia es el manual de Dios para el hombre, para la mujer en esta tierra. Dios, sus instrucciones nos ha dado en la Biblia. Todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para la vida, para cualquier área de nuestra vida, se encuentra en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es leerla, estudiarla, pedir que Dios ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender lo que Dios dice en la Biblia. Le voy diciendo de que vamos a hablar del tema de la familia, pero si usted va a buscar un capítulo o un libro en la Biblia que solo trate el tema de la familia, no lo va a encontrar así. Por eso hace un momento le dije de que usted tiene que leer la Biblia, tiene que estudiar la Biblia, tiene que buscar dirección de Dios para que de esa manera Dios le pueda guiar a usted a encontrar lo que necesita para su vida. La Biblia es el manual de instrucciones de Dios para el hombre hoy en día. En el Salmo número 127 y 128, que es donde vamos a predicar en esta mañana, y es a donde yo le pido que abra su Biblia en este momento, vamos a cubrir 2 salmos, porque ahí vamos a ver qué es lo que Dios dice para la familia. Le voy diciendo mientras tanto que hay pocas cosas en esta vida que tienen el potencial de traer gozo y dolor a nuestras vidas. Y una de esas pocas cosas es la familia. En estos 2 salmos se nos describe cómo debe de ser la familia. Dios en la Biblia siempre nos muestra cómo deben de ser las cosas si le obedecemos a Él en todo momento. Y esa es una gran bendición de la Biblia, de que la Biblia nos da básicamente ejemplos en ambos sentidos de lo que Dios pide de nosotros. Cuando Dios nos da una enseñanza, un principio en la Biblia, nos da un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Es por eso que en la Biblia hay tantas historias que cuando uno las lee quizás uno se pregunta, ¿y por qué está esta historia aquí? Pero
Las historias que son negativas que se encuentran en la Biblia nos ayudan a aprender acciones o decisiones que no debemos de tomar nosotros en nuestras vidas. Pero en el Salmo 127 vamos a encontrar nosotros descrita 4 etapas para la familia. Y quiero decirle de que toda pareja, toda persona que se casa es de por sí ya una familia. No necesitan tener hijos, no necesitan adoptar hijos, si es el caso, para ser una familia. Esposo y esposa son ya una familia. Y toda pareja que se casa en el Señor va a ir por este mismo proceso, estas etapas que se describen acá. Pero si nosotros desde ya vamos tomando decisiones bajo la dirección de la palabra de Dios, pasar de una etapa a otra etapa va a ser una bendición en nuestras vidas. Tenga presente esto. La meta de todo matrimonio es llegar a la etapa número 4, donde vamos a cosechar grandes bendiciones en nuestras vidas terrenales y por la eternidad. Pero necesitamos ir en orden para llevar a cabo cada etapa en nuestras vidas. Quizás usted se esté preguntando, pastor, mire que esta enseñanza llega muy tarde porque yo ya tengo hijos adolescentes, hijos jóvenes. No, nunca es tarde. En el Señor nunca es tarde. Si nosotros buscamos diligentemente la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, nunca es tarde para volver a comenzar cada día en nuestras vidas. Entonces, etapa número 1, la denominamos el fundamento. En el Salmo 127, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, y ahí pensemos en la familia, no solo en la casa física. Dice, si Jehová no edificare la familia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Claramente, en estos 2 versículos que acabamos de leer, la enseñanza divina es: Dios tiene que ser el constructor de la casa, Dios tiene que construir la familia. Esta primera etapa del fundamento consiste cuando una pareja, un hombre y una mujer, deciden unirse en los vínculos del sagrado matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio es que sean uno espiritualmente, uno emocionalmente y uno físicamente. Siempre debemos de recordar una enseñanza a la luz de las Escrituras, de que el matrimonio, según la Biblia, es un pacto que hace un hombre y una mujer ante Dios. Y cuando uno hace un pacto con Dios, ese pacto es indisoluble, no se puede romper. En otra ocasión Dios permita que podamos hablar el tema del divorcio, pero en esencia eso es lo que las Escrituras enseñan. El gran problema que existe en nuestra sociedad es que se conceptúa que el matrimonio es solo un contrato social. Cuando usted va a la municipalidad de su distrito a un matrimonio por civil, usted escucha atentamente lo que dice la persona que lleva a cabo la boda, y la persona dice que el matrimonio es un contrato social. Pero el matrimonio, si solamente fuera un contrato social, como muchos lo piensan, entonces se puede romper el contrato social. Se puede dar por terminado, cancelar. Algo no me gusta, termino mi contrato social y se acabó. Pero la Biblia enseña que el matrimonio es un pacto indisoluble entre un hombre, una mujer y Dios como testigo de esa unión. Es por eso que cuando uno entra en el vínculo del sagrado matrimonio, lo tiene que ser hasta que la muerte nos separe. Así que ese es el fundamento del hogar, ese es el fundamento de la familia, el matrimonio.
El matrimonio es algo grande. Y también es algo grande pedirle a un hombre y a una mujer que estén viviendo juntos, porque los seres humanos somos personas tan diferentes. Ahora, para que esto sea una realidad, Dios tiene que ser la prioridad en el matrimonio. Y la palabra de Dios tiene que tener la preeminencia en todo lo que nosotros hacemos. Lo que acabo de decir se lo quiero volver a decir de esta manera. El secreto para tener matrimonios duraderos son Dios y su palabra escrita, que sean prioridad número uno en nuestras vidas. Matrimonios que tienen a Dios, matrimonios que tienen la palabra de Dios como guía en sus vidas, van a ser matrimonios estables, matrimonios duraderos, matrimonios firmes en el Señor. Etapa número 2, el regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Y Dios también, cuando una pareja se casa, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, viene el regalo que Dios les hace. En el Salmo 127, versículo números 3 al 5, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ese es el regalo de Dios. El regalo de Dios son los hijos. El Señor nos bendice con los hijos. Ahora, lógicamente, yo sé que algunas parejas, por ciertas razones, van adoptando un niño, una niña, niños, y es una gran bendición. Sea como sea, sean hijos naturales, biológicos que uno llega a tener por la gracia de Dios, o sean hijos que uno adopta por la gracia de Dios, es el regalo, es la herencia de parte de Dios para nosotros. Entonces sigue diciendo el versículo: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Todos los hijos son un regalo de Dios, porque los hijos, nuestros hijos, le pertenecen a Dios, pero Él los ha encomendado su cuidado a nosotros, padres humanos, padres que cometemos errores también, y Dios nos ha dado los hijos para que nosotros los cuidemos. Si usted observa atentamente en el versículo número 4, en nuestra Biblia dice que nuestros hijos son como saetas, es decir, son como flechas. Y de eso vamos a hablar en la última parte de este sermón, más de las flechas. Pero la Biblia dice aquí que nuestros hijos son como flechas, porque nuestros hijos nacen formados, pero necesitan dirección. Una enseñanza bíblica es que todo niño, toda niña, desde el momento que comienza su formación en el ser materno, desde ese momento ya tiene un carácter, ya tiene alma, ya tiene espíritu, tiene derecho a la vida. Son personas que tienen derecho a la existencia en esta tierra, porque así Dios les ha otorgado la bendición de la vida. Por eso decimos que nuestros hijos, cuando nacen, ya nacen formados. Y ellos lo que necesitan, al igual que las flechas, necesitan ser dirigidas, necesitan dirección en sus vidas. Pero esa dirección que tenemos que darle nosotros, los padres humanos, es una dirección equilibrada, una dirección que requiere instrucción, una dirección que requiere disciplina según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo número 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nosotros como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos todos los días de nuestras vidas, y todos los días que Dios nos permita tenerlos con nosotros, inculcarle valores cristianos,
valores buenos para que ellos puedan vivir bien en la sociedad actualmente. Así que los hijos son un regalo, son una bendición de parte de Dios. Etapa número 3 en el matrimonio o en la familia. Esta etapa la llamamos el desafío, porque el tener hijos, el tener una familia es un desafío. Bien se dice que el criar hijos, el tener una familia es para valientes, no es para cobardes. Ese es el título de un libro cristiano inclusive. En el Salmo 128, versículos 1 al 4, dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Observe que este salmo comienza con la palabra bienaventurado, la misma palabra con la que comienza el salmo número 1, la misma palabra que Jesucristo repite varias veces en el famoso Sermón del Monte, en la primera sección de las bienaventuranzas. Y acá dice: bendito, dichoso, feliz es el hombre, es todo aquel que teme a Jehová. Se va poniendo la base para el desafío en la vida. Versículo número 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Porque es un gozo cuando uno come del fruto de su trabajo que Dios nos bendice. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Está comparando a la esposa con la planta, como cuando están ahí las uvas, lo que nosotros llamamos la parra, que está ahí creciendo, donde están saliendo las plantas, las uvas. Dice: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Se supone que el ser padres sea un gozo y una bendición, aunque esta gran tarea de ser padres está llena de desafíos. No es fácil ser padres. Ser madre no es fácil. Cuando alguien en mi iglesia tiene recién su bebé, están alegres y me dicen: pastor, el Señor nos bendijo con un bebé, ¡qué hermoso! Y yo siempre les digo: ha empezado tu trabajo por los próximos 50 años. ¿Verdad? Es así. Tener hijos, cuidar, ver por ellos, es un trabajo que nunca termina. Siempre hay una preocupación del padre, de la madre por sus hijos. Y es un desafío, honestamente. Pero si nosotros seguimos los principios de Dios en la primera etapa, y si seguimos el principio de Dios en esa primera etapa del fundamento, y si luego en la segunda etapa, cuando Dios nos dé el regalo, los hijos, seguimos los principios de Dios, esto va a ayudar que en esta etapa, cuando se presente el desafío de tener que criar a nuestros hijos, de tener que educar a nuestros hijos, vamos a poderlo hacer con gran bendición, con gran alegría. Vamos a tener sabiduría cómo guiar a nuestros hijos. La clave para ser padres y ser buenos padres, según las Escrituras, es la consistencia. Consistencia entre lo que decimos y hacemos. Porque hay que ser consistentes con lo que decimos y hacemos. Hermano, muchas veces nosotros a nuestros hijos le decimos una cosa y hacemos otra cosa. Muchas veces nosotros a nuestros hijos les decimos: lean la Biblia, anda a la iglesia. Y usted, como papá, mamá, muchas veces no lee la Biblia. Llega el día domingo, hay casos donde padres le dicen al hijo, a la hija: vaya a la iglesia. Papá no va a la iglesia, mamá no va a la iglesia. Entonces no hay consistencia. O si no, papá, mamá le están criando los hijos, supuestamente lo están criando en los caminos de Dios.
Llega alguien a buscarlo a la casa o lo llaman por teléfono y ¿cuál es la costumbre muchas veces que le dicen al hijo, a la hija que haga? Que mienta, porque le dicen, dile que no estoy. No somos consistentes entre lo que decimos y hacemos. Si vamos a criar hijos en los caminos de Dios, tenemos que ser consistentes, porque si no somos consistentes, vamos a caer inevitablemente en lo que Cristo siempre estuvo llamando la atención, fue la hipocresía. Y no hay que caer en la hipocresía. La etapa número 4, que todos llegamos en algún momento dado en nuestra vida matrimonial, en la vida familiar, y yo veo que yo ya estoy entrando en esa etapa, recién estoy entrando a esta etapa. La etapa número 4 la llamamos la recompensa. Salmo 128, los versículos 5 y 6 dicen así: Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. El versículo 5 una vez más comienza con la preciosa palabra, bendígate, bendición. Y el versículo número 6 va por donde va la bendición. Dice que esa bendición incluye que veas a los hijos de tus hijos. La bendición del Señor es que veas a los hijos de tus hijos. Quiere decir que es una enorme bendición cuando nosotros llegamos a esta cuarta etapa, la recompensa de parte de Dios, cuando podemos ver a nuestros nietos, cuando podemos ver a nuestras nietas. Y si el Señor nos permite ver a nuestros bisnietos, qué enorme bendición, ¿verdad? Pero una clave para poder ver a los nietos y a los bisnietos. Cuando leímos en el Salmo 127, hay una partecita donde dice que es bendito el varón que llenó su aljaba de flechas. O sea, cuando tuvo sus hijos en la juventud, dice. O sea, si usted se casa siendo un hombre, una mujer todavía joven, usted va a poder llegar a ver a sus bisnietos. Pero si se casa cuando tiene 35 o 40 años, ¿llegará a ver a sus nietos? Ya lo dudo, ¿no? Es por eso que, señorita joven de nuestra iglesia, cásense. Necesitamos que nuestro país crezca, necesitamos que nuestra iglesia crezca. Cásense y reproduzcanse, por favor. Así que la recompensa del Señor es que podamos ver a nuestros nietos. Hay un proverbio, me parece que es un proverbio judío, que dice así: para los necios, la edad avanzada es un invierno, pero para los sabios, la edad avanzada es una cosecha. ¿Qué quiere decir este proverbio? Este proverbio quiere decir, el hombre que no es sabio durante su vida va a llegar a la mayoría de edad, a la adultez, a la ancianidad, sin tener nada, sin tener ningún ahorro, sin tener ningún bien material y sobre todo sin tener una familia estable, sin tener un hogar, sin tener hijos, sin tener un buen matrimonio. Pero el hombre que es sabio va a llegar a la ancianidad con grandes bendiciones de parte de Dios, porque uno tiene que ser sabio en la vida para elegir con quién casarse, cómo invertir los recursos que Dios les da para adquirir bienes materiales. Y uno llega a la ancianidad habiendo recibido la gran bendición de parte de Dios. El impacto de cada etapa desde el comienzo, recuerden, hemos dicho que la etapa número 1 es el fundamento, la etapa número 2 es el regalo, la etapa número 3 es el desafío y ahora la etapa número 4 es la recompensa. Y el impacto que va habiendo de una etapa a la siguiente etapa en el hogar, en la familia y así, porque en una etapa va afectando a la otra, va afectando a la que sigue. Así,
Hermano, se siente en esta última etapa de la vida familiar. Lógico, porque todo lo que nosotros hayamos podido haber sembrado desde el comienzo de nuestro matrimonio, a lo largo de esa etapa de las decisiones que hemos tomado, cómo hemos criado a nuestros hijos, el ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos e hijas, se va a sentir en la última etapa de nuestra vida familiar conyugal. ¿Qué recompensa vamos a recibir? La fuerza de la familia que vive en obediencia a Dios hace impacto en la comunidad, la ciudad y aún el país donde estamos residiendo. Muchos de los grandes problemas sociales que estamos viviendo en nuestro país, en el Perú, hermanos, es porque no se está respetando el modelo bíblico de la familia. ¿Y cuál es el modelo bíblico? Dios, hombre, mujer, hijos. Ese es el modelo bíblico. El modelo bíblico incluye a Dios, a un hombre, a una mujer, esposo y esposa, y esa pareja tienen sus hijos, lo van criando en el temor de Dios. Si la sociedad peruana respetara eso, si las autoridades peruanas respetaran eso, nuestro país andaría mucho mejor de lo que está en la actualidad. Hay un pensamiento de cierto estudioso, que usted lo tiene ahí en la pantalla, que dice así: no hay nada más esencial, fíjese, no hay nada más esencial para un hombre, para una mujer, cristianos, padres o abuelos, no hay nada más esencial que transmitir una fe genuina a generaciones futuras. Pablo, en su última carta a Timoteo, que era su hijo espiritual, porque hasta donde nosotros tenemos información, Pablo no tuvo hijos biológicos, pero Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Y uno de ellos, al que más conocemos, es a Timoteo y también a Tito. Pero al que más conocemos, más información tenemos, es Timoteo. Timoteo, un hombre joven que desde su adolescencia comenzó a caminar con Pablo en el ministerio, aprendió bastante de Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo así, en 2 de Timoteo 1, 2 al 5, dice así: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero hacer énfasis, a causa de que esa es la última sección del sermón de esta mañana, en el versículo 5, que lo estamos colocando en la pantalla, resaltando algunas palabras e inclusive con un dibujo al pie de ahí en la pantalla. El versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Fe no fingida. Porque aquí se trata, como hace un momento decíamos en el pensamiento que pasamos, de hablar de fe genuina. Pablo había visto que en Timoteo había una fe genuina, una fe verdadera, una fe sin hipocresía. Y Pablo dice, otra vez volviendo al versículo que estamos examinando, el 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, ¿de dónde viene esa fe que había en Timoteo? No estamos hablando de la fe de salvación, porque la fe de salvación no se puede recibir de un padre, de una madre. Estamos hablando de ese creer en Dios, de ese conocer de Dios. O sea, ¿de dónde vino todo este conocimiento, toda esa sabiduría que Timoteo tenía de Dios?
el versículo 5 mismo dice que esta fe no fingida, que esta fe genuina, dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí en el dibujo que le hemos puesto en la pantalla estamos representando a la abuela, la madre, a Timoteo, y si usted mira bien el dibujo, verá que en la parte del fondo hay una persona que está adorando un ídolo. Es que Timoteo fue educado en una ciudad griega, en un contexto donde la gente adoraba ídolos. Y Timoteo, a pesar de estar en un contexto antidios, recibió una buena enseñanza en su hogar. La abuela le había enseñado a su hija la palabra de Dios. Y cuando su hija tuvo a su hijo, a Timoteo, ella hizo lo propio, le enseñó la palabra de Dios. Usted recordará que en alguna ocasión, cuando yo he estado tratando este tema de la educación de los hijos, yo les he repetido una frase y les he dicho así varias veces, les he dicho, la educación de un niño, la educación de una niña comienza con la abuela. La educación de un niño, la educación de una niña comienza con la abuela. Y aquí tenemos el ejemplo de Timoteo. La educación de Timoteo no comenzó con la madre, lo que la madre le enseñó, porque la madre le enseñó lo que su madre le había enseñado. Quiere decir de que la abuela le enseñó a la madre de Timoteo y la madre de Timoteo le enseñó a Timoteo. ¿Y qué fue lo que le enseñó la madre a Timoteo? Le enseñó lo que ella había aprendido de su madre. Yo sé que aquí en nuestra congregación hay muchos jóvenes y señoritas. Todavía quizás están viendo de que está muy lejano el día que sean abuelos, abuelas. ¿Correcto? Bien. Pero va a llegar el día. Va a llegar el día que usted se va a casar. Va a llegar el día que usted va a tener hijos, hijas, van a crecer. Y va a llegar el día cuando esos hijos que crezcan se convertirán ya en personas mayores y formarán su hogar. Es por eso que yo le voy diciendo a usted, si Dios me permite todavía vivir muchos años en esta tierra, podré verlo y decirle, lo que usted aprenda ahora de Dios, lo que usted le enseñe un día a sus hijos, a sus hijas, es lo que ellos le van a enseñar a sus nietos de usted un día. Por eso, usted en esta etapa de su vida de juventud debe dedicarse a aprender siempre más de Dios. No deje de crecer en el conocimiento de Dios. Y los que ya somos padres, sigamos creciendo en la enseñanza, en el aprendizaje de Dios, para que podamos inculcar a nuestros hijos que ya tenemos ese amor por la palabra de Dios, ese amor por Dios. Entonces Timoteo recibió la fe por testimonio de su madre y de su abuela, transmitiendo nuestra fe sincera, nuestra fe genuina. Solamente hay 3 formas de transmitir una fe genuina. Forma número 1. Solo la fe genuina puede ser transmitida. Escúchalo bien. Solo la fe genuina puede ser transmitida. Niños tienen un sexto sentido para distinguir entre fe genuina y fe fingida en las personas que les rodean. Muchas veces los niños, como ellos perciben la fe genuina de la fe fingida, muchas veces los niños, por eso, como son niños, delatan a los padres, porque los padres tienen muchas veces una vida inconsistente con el Evangelio. A veces hay niños que en la escuela dominical o en la iglesia escuchan algo que se está enseñando y los niños dicen, pero mi mamá no hace eso, mi papá no hace eso, mi mamá habla esas palabrotas, mi papá también habla esas palabrotas, mi papá no quiere venir a la iglesia, mi mamá tampoco quiere venir a la iglesia, porque muchas veces a la iglesia lo traen los abuelos, las abuelas. ¿Ve usted la importancia de transmitir una fe genuina? Si usted no tiene una fe genuina en Dios,
usted no le podrá transmitir nada a sus hijos. ¿Qué hacer? Vaya aprendiendo a tener fe genuina en Dios. Segunda acción que debemos de tomar para transmitir fe genuina. Fe genuina primero tiene que ser vivida por medio de las vidas de los padres. Eso implica que está a gusto en casa, en armonía y de acuerdo con todo lo demás de la vida, en que uno va a ver que toda su vida está en orden, que no hay ningún problema en la vida en el sentido de que estamos diciendo una cosa y haciendo otra cosa, de que nuestra vida está yendo en orden delante de Dios, porque estamos viviendo de una forma aceptable ante Dios y los hombres. Acá hay algo que yo le quiero leer, lo encontré en algún libro por ahí, decía así: a aquellos que viven una fe genuina, no se les garantiza que sus hijos adultos los seguirán. Pero a aquellos que viven una fe fingida, casi se les puede asegurar que sus hijos se alejarán de la fe. Esa es una gran verdad de la vida. Si yo soy un hombre temeroso de Dios, no siempre quiere decir que mis hijos van a seguir mis caminos. Pero tarde o temprano Dios obrará en sus vidas. Pero yo sí le garantizo de que si usted tiene una fe fingida, ¿sabe? Sus hijos se van a apartar de los caminos de Dios. Tercera acción que debemos de tomar para que nuestra fe genuina podamos transmitirla a nuestros hijos. Transmitiendo fe requiere una acción voluntaria de ambas partes, padre y madre. Siempre en toda la Biblia, el trabajo por el hogar, el trabajo por los hijos es de papá y de mamá. Mala costumbre en nuestra sociedad. Muchas veces se piensa que solo mamá debe de ocuparse de los hijos y no es así. Recuerde algo que vimos hace un momento en el Salmo 127. Nuestros hijos son como flechas. El papá, la mamá vienen a ser como el arquero, aquella persona que está tomando el arco con la flecha. El arquero tiene que apuntar hacia dónde va a dirigir la flecha. El arquero apunta y se toma el tiempo necesario, tiene que tener la pericia necesaria para guiar esa flecha. Y cuando el arquero cree que ya tiene todo listo, la tensión del arco, ya está listo el punto hacia donde va a guiar la flecha, suelta la flecha, dirige la flecha. Nuestros hijos son como flechas. Hay que saber formarlos, hay que saber dirigirlos, hay que saber prepararlos para la vida. Eso es soltar la flecha. Porque va a llegar el momento cuando nuestros hijos van a tener que salir de nuestro lado, prepararlos para la vida, para que ellos salgan hacia otro lugar donde vivan la vida que Dios les está dando que vivan y que la puedan vivir donde sea, pero con el temor de Dios. Usted tiene que direccionar a sus hijos e hijas para servir a Dios. Eso es muy importante. Usted tiene que direccionar, o sea, guiar como el arquero a la flecha, tiene que guiarlo para que sus hijos puedan servir a Dios. La guía de mi vida, le hablo algo personal, comenzó cuando a fines del año 1974, cuando yo tenía 8 años de edad, ahí comenzó mi guía personal. Cuando el pastor Francisco Maguiña, que en aquel momento era el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, donde yo llegaba regularmente siendo niño, él se estaba despidiendo de la iglesia una noche porque salía para trabajar en otro lugar aquí en Lima. Y al final de la prédica, la costumbre era en aquellos tiempos
que el predicador firmaba la Biblia de uno colocando una rúbrica y un versículo. Yo siendo niño llegaba a la iglesia con un Nuevo Testamento, esos chiquitos azules gedeones. Y yo le di mi Nuevo Testamento al pastor Maguiña y él ahí en la parte final colocó una rúbrica y escribió Mateo 6:33. Así escribió, nada más. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este solo versículo de la Biblia se convirtió para mí, para mi vida, en la guía de toda mi existencia. Porque llegué a entender, de acuerdo a las Escrituras, que lo primero que debo de buscar es el reino de Dios y la justicia de Dios. Y todo lo demás que Jesucristo estuvo explicando en versículos anteriores, y todo lo demás, lo material se refiere, será añadido. Hermano mío, nosotros, ¿qué estamos buscando para nuestros hijos? A veces hay padres que solo buscan que sus hijos tengan una buena profesión, un buen matrimonio, porque a veces los padres somos casamenteros, ¿verdad? Ya queremos que mi hijo se case con fulana, o que mi hija se case con fulano. O a veces andamos proveyendo bienes materiales para nuestros hijos. No le digo que sea malo algo de lo que yo he mencionado. Está bien, es bueno, hágalo. Busque para sus hijos que tengan una buena profesión, un buen trabajo, un buen negocio. Está bien, hágalo. Es parte de nuestra responsabilidad como padres ayudar a nuestros hijos a que tengan algo estable en la vida. Hágalo. Pero le voy diciendo que lo más importante es que Dios debe de ser el blanco de la flecha en la vida de nuestros hijos. La voluntad de Dios, servir a Dios, honrar a Dios, tener temor de Dios, debe ser el propósito más grande en la vida de nuestros hijos. Para que Dios sea el Dios de nuestros hijos, usted tiene que recibirlo y aceptarlo como su Dios. Lo que somos en nuestro corazón hoy es lo que queremos en las vidas de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos el día de mañana. Direccione a sus hijos para servir a Dios. Si no tiene hijos propios, por alguna razón, hay tantos niños y niñas a nuestro alrededor que necesitan ser dirigidos, direccionados con la palabra de Dios. Y Dios puede usarlo a usted, su hogar, su matrimonio, para hacer honra y gloria de Dios, testimonio de Dios, luz en las tinieblas, donde sea que usted se encuentre. Dios bendiga su matrimonio, Dios bendiga a sus hijos, Dios bendiga su hogar cada día de su existencia. Dios les bendiga.